Bueno, los ticos tenemos una alimentación rica en azúcares, rica en harinas, pero cuando se trata de cuidar nuestra salud surge esa pregunta y esa duda que tenemos muchísimos. ¿Qué es peor o qué es mejor comer? Si carbohidratos, si azúcares o si grasas. Y justamente la doctora Yasmín Choto Cruz nos va a ayudar a evacuar estas dudas y a guiarnos en este tema. Doctora, muy buenos días. Buenos días, Pati. Bienvenida. Gracias. Efectos, doctora, de comer harinas y de comer azúcares. Bueno, realmente como bien lo dijo usted, esto es la base de nuestra alimentación desafortunadamente. Vamos a tener que ir cambiando un poco esa mentalidad porque realmente se ha demostrado, se demuestra día a día que el hecho de consumir harinas, ya sean dulces o saladas, que se convierten en azúcares, es realmente en detrimento de nuestro cuerpo. Realmente ustedes estoy segura que lo han experimentado, que entre más harinas comemos estamos más cansados, estamos más letárgicos, necesitamos comer con más frecuencia, esa necesidad como que no hay, esa necesidad de saciarnos, ¿verdad? Es lo que sucede porque este tipo de alimentos se convierte rápidamente en azúcar. El azúcar sube en la sangre, el cuerpo tiene un mecanismo para bajar ese azúcar en la sangre, ¿verdad? Para metabolizarlo. Y entonces lo que sucede es que cuando el azúcar vuelve a bajar, el cuerpo nos envía una señal diciendo necesito volver a comer. Mucha gente lo describe, por ejemplo, se me pasaron 3 o 4 horas sin comer y empiezo a tener mareos, empiezo a tener irritabilidad, tal vez me tiemblan un poco las manos, necesito volver a comer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es un cuerpo que se mantiene permanentemente cansado, usualmente empiezan a aumentar los depósitos de grasa en el cuerpo porque este azúcar que no la utilizamos para la producción de energía, el cuerpo la convierte en depósitos de grasa. Ok, ahora, si uno dijera, bueno, vamos a hacer una desintoxicación, quiero hacer una limpieza de mi cuerpo, tanto de harinas como de azúcares, ¿de qué manera se puede hacer? Bueno, para quitar todo eso, ¿verdad? Muchas veces lo que hay que hacer es un periodo de transición. Así como tenemos pacientes que vienen y dicen definitivamente siento que el efecto de los carbohidratos es nocivo en mi cuerpo, quiero cambiar. Claro. Entonces podemos hacer programas de transición en que empezamos a bajar el consumo de carbohidratos y sobre todo eliminamos de primero todo lo que sea lo procesado, todo lo que sea blanco, todo lo que sea líquido, es muy importante esas azúcares líquidas en forma de jugo, en forma de gaseosas que producen mucho daño en el cuerpo humano. Entonces, primero podríamos hacer una transición hacia carbohidratos más saludables, pero definitivamente es importante que sepan que un carbohidrato sano, por decir arroz integral o pan integral, igualmente sigue siendo un carbohidrato. Cuando nuestro cuerpo ha perdido la capacidad de metabolizar esos carbohidratos, así sea un carbohidrato sano, siempre va a desencadenar este proceso metabólico de inflamación, de elevación de azúcar en la sangre, de propensidad a la prediabetes, a la diabetes. Ahora el 60% de la población se dice que tiene problemas de carbohidrato, definitivamente. ¿Y qué pasa, doctora, con los carbos naturales, por ejemplo, con los vegetales que son carbohidratos como, por ejemplo, el camote, la yuca, la papa, que además lo tenemos en nuestra mesa casi que a diario? Exacto. Cuando hemos perdido la capacidad de metabolizar el carbohidrato porque somos diabéticos o porque somos prediabéticos, este tipo de carbohidrato desafortunadamente también nos va a elevar el azúcar en la sangre y sé que habrá mucha gente que esté en desacuerdo con este criterio, pero es algo que lo vemos que sucede, ¿verdad? Claramente sucede. Entonces, lo ideal es poder llegar a una dieta ketogénica y esta dieta ketogénica lo que hace es eliminar el consumo de carbohidratos y reemplazar el consumo de carbohidratos con grasas. Ok, cuando decimos grasas, generalmente nos hemos acostumbrado a lo largo de la vida que el exceso de grasas conlleva consecuencias en la salud. Claro. Entonces, de repente, cuando nos dicen, no, consumamos solo grasas, uno se pregunta, ¿cómo? Si verdaderamente me dijeron que no consuma exceso, que las fritangas, que esto, que el otro. Exactamente. Entonces, ¿cómo verdaderamente esa dieta en grasas puede ayudarnos? Tenemos que basarnos en varios factores. Primero, que definitivamente vamos a eliminar las grasas que no sean grasas saludables para el cuerpo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los aceites refinados, ¿verdad? Todos estos aceites que comúnmente se usan para cocinar, todo lo que sean grasas trans, ¿verdad? Que son grasas, por decirlo así, artificiales y que crean un proceso de inflamación en el cuerpo humano.
¿verdad? O sea, esa inflamación que nos puede provocar trastornos como retención de líquido, como dolor crónico, como cansancio, inclusive como depresión y cambios en el estado de ánimo. Este tipo de grasas debemos de eliminarlas de nuestra dieta y abrir campo a grasas saludables. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo ejemplos de grasas saludables. Pues definitivamente el aguacate, ¿verdad? Sí. Definitivamente el aguacate, que además, o sea, el miedo es el problema del colesterol. Sí, que ¿verdad? uno dice, mucha grasa, ¿me va a subir el colesterol? Sí, realmente eso no nos debe preocupar, el colesterol total. Aquí vamos a estar manipulando lo que llamamos las partículas de colesterol LDL, que es el colesterol, entre comillas, malo. Pero lo que se ha demostrado con estudios es que lo que aumenta significativamente los niveles de colesterol malo son los azúcares y son los carbohidratos simples. O sea, a mayor consumo de azúcares y carbohidratos, mayor elevación del LDL, que es el colesterol malo. Por el otro lado, las grasas saludables, si bien es cierto, en un pequeño porcentaje de pacientes puede aumentarle los niveles de LDL, le aumenta un tipo de partícula de LDL que no es nociva. Eso también es importante. No nos quedemos solamente con los niveles de colesterol total y niveles de colesterol LDL. Hay que ir más allá con los exámenes de laboratorio para ver cuál es el riesgo de esas partículas. Ahora, insisto, doctora, porque cuando hablamos de la dieta ketogénica, mucha gente se está orientando hacia perder peso, ¿Sí? ¿verdad? Ok, perder peso, bueno, una maravilla para los que quieran perder peso, pero también quiero pensar en el campo de la salud. ¿Cómo nos ayuda verdaderamente una alimentación que sea rica en grasa? Bueno, rica en grasa, como decíamos, grasas saludables. Sí. Entonces, hay dos principios. Quitamos las grasas que sean inflamatorias o las grasas de mala calidad y sustituimos por grasas muy saludables. Íbamos por el aguacate, aquí tenemos mantequilla, aquí tenemos un tipo de mantequilla clarificada que se llama ghee, que es deliciosa y se usa para cocinar, inclusive para acompañar bebidas. Aquí les traje ejemplos de aceites, por ejemplo, aceite de ajonjolí, que se usa para cocinar en frío y en caliente. Aquí tenemos aceite de coco, que el aceite de coco es bastante resistente a la temperatura y es muy estimulante de la producción de energía. Aquí tenemos pues aceite de oliva, ¿verdad? Que es parte de nuestra alimentación, ojalá diariamente. Aquí lo que tengo es una mantequilla de ajonjolí, ¿verdad? Que son grasas que se pueden incorporar a aderezos, a salsas. Ahora, digamos, el aceite de soya, por ejemplo, el de canola, es que hay tantos en el mercado que uno se marea. Exactamente. Realmente, estos son los que recomendás. Estos son los que se recomiendan, porque el problema con los omega 6, ¿verdad? Que esos son tipos de aceites refinados ricos en omega 6, es que tienen el potencial de oxidarse con mucha facilidad. Entonces, al oxidarse, entran al cuerpo humano, estimulan la producción de sustancias inflamatorias, ¿verdad? Y estimulan la producción de radicales libres. Y de ahí es donde viene parte de las complicaciones de las grasas que no son saludables. Ok, sumándole y siguiendo con los aceites, porque me parece fundamental con esto, esto lo utilizamos a diario. ¿Qué recomendación le podríamos dar a todas las amigas y amigos que están en casa con respecto a la cantidad de aceite? Por ejemplo, voy a hacer un arroz, voy a freír una carnita, qué sé yo, o voy a hacer un aderezo para la ensalada. Exacto. ¿Cuánto uso? Que realmente sea lo recomendable. Sí, o sea, realmente si estamos hablando de una dieta ketogénica al 100%, es una dieta que elimina el carbohidrato, ¿verdad? Entonces no vamos a pensar cuánto aceite le vamos a poner al arroz, porque el arroz quedaría fuera, digamos, de lo que estamos consumiendo. Sí, qué torta. Ajá. Sino que bueno, para los que todavía están consumiendo arroz integral. Sí. La combinación harina-grasa no es la combinación más sana. Okay. Entonces, es importante, otro de los principios básicos de la dieta ketogénica es que no combina carbohidratos y grasas. La dieta ketogénica elimina carbohidratos y azúcares y reemplaza con grasa. Okay. Entonces, el consumo de grasa realmente es un consumo libre porque lo vamos a estar consumiendo con proteínas, ¿verdad? Tipo carne, pollo, pescado. O vegetales. O ensaladas. Entonces, realmente se convierte en una alimentación que es muy rica, ¿verdad? Y que da saciedad. O sea, no hay limitante, digamos, de la cantidad.
Wow. Lo que sí hay limitante es en la cantidad de proteína y eso es importante. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando este tipo de grasa saludable entra a nuestro cuerpo, realmente ustedes se dan cuenta que cuando comemos algo con grasa tenemos más saciedad, ¿verdad? O sea, quedamos más llenitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas grasas empiezan a absorber, pasan a la circulación, pasan al hígado, y el hígado empieza a producir unas moléculas de energía que se llaman cuerpos cetónicos, que son las famosas ketonas, de ahí viene el nombre dieta ketogénica. Estas ketonas tienen varias particularidades, entre ellas que son fuentes de energía inmediata. Son fuentes de energía. Entonces, una persona, a diferencia cuando comemos muchos carbohidratos, que estamos cansados, con pesadez, aletargados, una persona cuyo metabolismo depende de la quema de grasa es una persona con mucho más energía y con mucho más vitalidad. Ahora, antes de salirnos de los aceites del todo, ¿cuáles son los ideales, digamos, para cocinar, para freír las proteínas, por ejemplo? Porque hay unos que son recomendados más para caliente, ¿verdad? Y otros para frío, pues no hay ningún problema. El aceite de coco funciona muy bien para lo caliente, al igual que el aceite de ajonjolí. El aceite de oliva es para un poco más bajas temperaturas, sino para algo rápido que pasa por la sartén, por decirlo así rápido, no para freír. Y la combinación de la mantequilla con el aceite para poder usarlo también a altas temperaturas. Entonces, realmente, si nos volvemos muy creativos con el uso de las grasas, haciendo salsas, hacemos diferentes tipos de aderezo, realmente hay saciedad, porque a la gente lo que siempre piensa es, ¿cómo no voy a comer arroz? ¿Cómo no voy a comer pan? No me voy a llenar. No me voy a llenar, es cierto, ¿verdad? Sí. Y más bien lo que pasa es lo contrario. Lo vemos siempre con los pacientes porque hay saciedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en el caso de la pérdida de peso, como estamos comiendo menos porque hay más saciedad, entonces el cuerpo empieza a utilizar las reservas de grasa y logramos empezar a usar nuestra grasa para la producción de energía y de ahí la pérdida de peso. Y de ahí es que la eliminamos. Ahora, ¿qué pasa con los lácteos en esta dinámica, doctora? Bueno, depende de los lácteos, ¿verdad? Los lácteos se pueden usar en personas que no tengan problemas, digamos, digestivos o de algún origen alérgico con los lácteos, y vamos a escoger lácteos que sean lo más bajo en azúcar, ¿verdad? En lactosa, y lo más alto posible en proteínas y en grasas. Entonces, digamos, no vamos a tomar leche, pero sí podemos usar quesos tipo cheddar, quesos tipo parmesano, podemos usar mantequilla, la mantequilla clarificada. Entonces, eso ya es como independiente, pero digamos para cada paciente, pero sí lácteos más ricos en grasa. Ok, pero por ejemplo, desayuno, ¿verdad? ¿Sí? El desayuno que es clave con los lácteos y que uno dice, bueno, quiero un poquito de natillita o un quesito ahí. Sí se puede. ¿Se puede? Realmente sí o se un puede. Yogur, no sé. O el yogur usamos el yogur griego, que es el que tiene un poco más de grasa y menos lactosa, que es el carbohidrato. Pero definitivamente un desayuno muy saludable puede ser la combinación de huevos. ¿Un desayuno modelo cuál sería? Sí, por ejemplo, huevos, que se pueden acompañar de vegetales, se les puede poner un pedacito de aguacate, le podemos agregar algún tipo de queso saludable. De los que se derriten, ¿verdad? Que son bastante ricos. Los que nos dicen que no se deben de consumir. Sí, el problema, no se deben de consumir cuando se combinan con carbohidrato. Es que esa es la diferencia. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Y lo he dicho varias veces. No es lo mismo la mantequilla encima de la papa que la mantequilla encima del brócoli. Son cosas que metabólicamente son completamente diferentes. Lo vamos a poder poner entonces ahora sí encima del brócoli. Ahora sí, definitivamente y con mucha libertad. O sea, realmente aquí que les quede el mensaje es, la combinación que no debemos hacer es harina y grasa. Por eso cuando usted decía sobre las fritangas, es que ¿qué es lo que estamos friendo? O sea, probablemente estamos friendo tortillas o yuca o papas, cosas que son harina. Tortillas cancelado, ¿verdad? Sí. Ahora, pero hay muchas opciones que nos pueden entretener. Sí, ahora, me encantaría no brincarme porque usted dijo algo sobre las proteínas, que la cantidad de las proteínas es importante. Sí. Entonces, ¿qué? Porque si yo digo, bueno, me voy a comer un pedacito así de pollo, mentira que me voy a llenar. Sí, así me coma todos los aceites del mundo. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son esas cantidades, digamos, si solo estoy consumiendo grasa? Son cantidades moderadas, no son cantidades ni bajas ni altas. Porque realmente en el cuerpo humano lo que sucede es que cualquier alimento que nosotros no usemos como fuente de energía
el cuerpo lo convierte en azúcar, ¿verdad? Entonces, así sea, digamos, que comimos pescado, Sí. pero comimos más pescado de lo que nosotros necesitamos, No me digas que lo convertimos en... lo convertimos en azúcar y eventualmente lo convertimos en grasa. Hasta una proteína. Hasta una proteína, definitivamente. Por eso es que al final, o sea, realmente las porciones importan, el tamaño de las porciones es importante. Ok, ¿y cuál sería una porción? Digamos... Ajá, es una excelente pregunta y básicamente, o sea, lo podemos calcular. Hay métodos para calcular cuánta masa muscular tenemos. Y la masa muscular varía dependiendo de la estatura, de la edad, de la condición física. Hagamos un ejemplo conmigo, así me llevo la tarea hecha. Muchas veces le dicen a uno, bueno, la porción que usted puede comerse de proteína es la que cabe en la palma. No en esta, ¿verdad? Sino en esta. ¿Estaríamos en lo correcto? Sí, pero tal vez vos, digamos, por ser una persona tan alta y tener una buena masa muscular, podría necesitar un poco más de proteína, porque eso lo calculamos con base en la masa muscular. Entonces, esto es, digamos, un buen punto de entrada. Hay gente que va a necesitar un poco más. Si a esto nosotros le agregamos vegetales, una buena ensalada y un buen aderezo hecho con aceite de oliva, con aguacate, con aceite de ajonjolí, entonces de ahí viene la saciedad. Y verdaderamente eso es lo que hay que convencer al público, que tiene que probarlo para realmente saber que se va a sentir satisfecho, que creo que es la duda, ¿verdad? Y la gente realmente, inclusive hay formas de hacer la dieta ketogénica que incorporamos algunas horas de ayuno y es más fácil de lo que uno cree, porque realmente el cuerpo entra en un estado metabólico. Esa es la ciencia de esta dieta, es entrar en un estado metabólico en que estamos permanentemente produciendo energía a partir de nuestra propia grasa. Ahora, Yasmín, tarea. Yo sé que muchas, y me incluyo, a las 4 y pico, 5 de la tarde, uno dice, qué rico un café. Sí. Claro, un café con unas galletitas, ¿verdad? O con un quesito, con un pancito, qué sé yo. Lo que cada uno acostumbre. Claro. ¿Cómo reemplazo eso? Bueno, hay varias maneras de reemplazarlo. Exacto. Hay que acostumbrarse a comer así, hay que acostumbrarse. Realmente uno podría tomarse su café con jamón y queso, por ejemplo. Eso es una buena manera, puede agregársele aguacate. ¿Recuerdan aquel café que habíamos hecho en alguna ocasión con aceite de coco y con mantequilla? Cierto. Realmente se le puede poner canela, se le puede poner cacao en polvo, se pone en la licuadora, queda como un latte así bien como espumosito, un batido bien rico, exactamente calientito, queda mucha saciedad y eso le quita a uno realmente la ansiedad por necesitar comer harinas. ¿Será que lo tenemos aquí también, verdad? Sí, tenemos todo en la mente. Sí. Ahora, mucho en la tarde también se acostumbra a hacer sopitas, calditos, sobre todo en la época de lluvia con que hemos estado. Y uno dice, bueno, voy a hacer calditos y sopitas para en la noche, no comer mucha harina. Las sopitas, ¿cómo serían? ¿Se valen las cremitas, por ejemplo, dependiendo de qué le pongo? Sí, o sea, depende de qué se le pongan, se pueden, digamos, espesar con crema dulce, por ejemplo. Ah, bueno, en este caso nos valdría la crema dulce. Sí, claro. La que siempre nos quitan, ahora sí se la podemos poner. Siempre y cuando no la combinemos con harina. Ok. Caldos de pollo, ¿verdad? Caldos de carne, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema, ¿verdad? Lo que sí es que tenemos que pensar en el tipo de vegetales que le vamos a agregar. Eso te iba a preguntar, ¿qué vegetales? Porque crema me pongo a pensar la de papa, la de tomate o la de zanahoria, pero no sé cuáles son recomendados y cuáles no. Bueno, hay mucha versatilidad ahora con las hojas verdes, hay versatilidad con la coliflor, con el brócoli. Sí, claro, o sea, espárragos definitivamente, hongos definitivamente, todo esto que no sea harinoso. Y en cuanto a las sopas, que es parte, digamos, de nuestra dieta, entonces sopas de pollo, sopas de carne, podemos ponerle repollo, podemos ponerle un ayutito, podemos ponerle ese tipo de vegetales que no sean los harinosos. ¿La zanahoria se vale? La zanahoria se vale en muy escasa cantidad y cruda. Y cruda, en ensalada. Sí. Ahora, mucha gente, por ejemplo, en las sopitas, lo que hace es ponerle fideitos. En este caso, quedarían anulados totalmente. Sí, quedan anulados. Pero realmente se van a dar cuenta. O sea, yo los invito a que ustedes experimenten. Porque una vez que uno batallará unos 4 o 5 días con las ganas, pero una vez, o sea, está demostrado bioquímicamente que una vez que el cuerpo entre en este estado de quema permanente de grasa, el amor por el carbohidrato desaparece.
O Ay, sea, ¿será? realmente, Sí. sí. Pero hay que Estamos saberlo hacer. enamorados, Yasmín. Sí, claro. Oíme, estamos requete enamorados. Ok, después de esos 5 días, quizá traducimos esa experiencia. ¿Qué es lo que podríamos sentir en nuestro organismo? Lo primero que ustedes van a notar hacer este tipo de alimentación es para las personas que tienden a tener una retención de líquido en el cuerpo, que es muy común. O sea, los carbohidratos nos inflan, a eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Lo primero que van a notar es que van a empezar a orinar, se van a empezar a deshinchar. Se empiezan a deshinchar rápidamente. Yo siempre le digo a los pacientes, cuando usted note que usted empieza a orinar sin deshidratarse, ¿verdad? O sea, lógicamente vamos a estar reemplazando líquidos y vamos a darles indicaciones especiales sobre qué es lo que deben de tomar, pero el cuerpo se empieza a deshinchar. Eso es de lo primero que van a notar. Dolores en las articulaciones, a veces nos duelen los deditos, ¿verdad? Cuando comimos algo que nos cayó mal, ese tipo de cosas lo van a notar. Los anillos me entran y me salen, el reloj ya no se me marca. Empiezo a tener una mayor cantidad de energía, ¿verdad? No necesito comer tan frecuentemente. Inclusive hay claridad mental, ¿verdad? Esa sensación de... ¿Tanto así es el impacto? Sí, tanto así es el impacto, porque estos cuerpos cetónicos que se producen al metabolizar la grasa son solubles en agua, entonces fluyen libremente al cerebro y son una fuente de energía impresionante a nivel cerebral. O sea, el ejemplo tal vez más fácil es el contrario. ¿Qué pasa después de que me comí un plato de pasta? Que hasta aquí abotagada, no me puedo ni mover. No puedo ni pensar claramente. Sí. Eso es por el efecto del azúcar. Ok, Yasmín, vuelvo a la duda, ¿verdad? De la premisa que te decía al principio con respecto, ok, esto es una maravilla a las personas que quieren perder peso, pero también hablábamos de que es una maravilla para las personas que quieren ser saludables. Sí, exactamente. Ahora que decías las articulaciones, me pongo a pensar en la gente que padece de artritis, de reumatismo, no sé. ¿A quiénes les recomendaría que no tengan interés en perder peso, verdad? Sí, realmente, digamos, lo veo actuar muy bien y todavía no sé la razón por la cual esto sucede, pero vemos una normalización de ciclos menstruales que es impresionante. ¿De veras? Ciclos menstruales regularizados, se quita toda esa sensación de síndrome premenstrual, de dolor en los pechos, de hinchazón, de cambios en el estado de ánimo, ¿verdad? Ciclos menstruales que ya no son tan pesados, ya no son tan abundantes, se normaliza la cantidad de días. Yo lo que creo es que este tipo de producción de energía fortalece los ovarios, porque los ovarios son órganos muy ricos en mitocondrias, y las mitocondrias son las organelas donde se produce la energía. Entonces hay un tipo como de rejuvenecimiento, diría yo. La gente, cuando nosotros vemos el antes y el después de los pacientes en las dietas ketogénicas, realmente hay una diferencia, o sea, una diferencia palpable físicamente, ¿verdad? Hay rejuvenecimiento, hay eliminación del dolor, como les decía, los trastornos menstruales, los cambios en el estado de ánimo. Ya pasamos de estar deprimidos y ansiosos a estar de una manera más positiva, más clara, más asertiva. Es realmente impactante, porque esto realmente lo que logra es poner al cuerpo humano a funcionar óptimamente. Bueno, yo creo que esa es la reflexión, ¿verdad? Sí. Y el cierre importante para esta entrevista. Yasmín, muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que aquí vimos muchísimos pros y a lo mejor usted que está en casa se anima a arrancar el día de hoy. Muchas gracias, Yasmín. Con todo gusto. Un placer tenerte aquí y bueno, nosotros continuamos. Verónica.